What you observe observes you. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad, la mente cuántica, el podcast de Vincent Grant. Viajamos hoy de nuevo al no dualismo, a la pregunta: ¿puede el yo pensarse a sí mismo? ¿Es eso un efecto maya? Es decir, un efecto autoengaño, siendo el ser humano que conozcamos el único animal que puede pensar sobre sus pensamientos y sus acciones. Eso podríamos llamarlo tomar conciencia o conciencia. También en ello puede incluir el autoengaño, ese reformular sin analizar de verdad esa vibración, esa conciencia que te ha llevado a ejecutar una acción, un pensamiento, lo que sea. En el canal hay bastante de no dualismo y bastante más que vendrá. Tenéis la psicología transpersonal y el no dualismo, ciencia y conciencia más allá del yo, que es un podcast completo que tiene un episodio, pues es un comienzo de podcast. En el canal también tenéis física cuántica y no dualismo, el misterio de la ciencia y la conciencia, el misterio que une ciencia y conciencia, que es un vídeo larguísimo, un curso de conciencia explicado, de lo cartesiano a la no dualidad, Gaudapada, el gran Karika, en fin, tenéis para no aburriros si queréis, o para aburriros, incluso lo podéis poner si no os interesa el asunto para dormir. Nos vamos al no dualismo, el yo que no puede pensarse a sí mismo. ¿Qué soy yo? Durante siglos hemos intentado responder a esto mediante ideas, imágenes, definiciones, teorías psicológicas, metafísicas, espirituales y neurológicas. Pero todas ellas comparten la misma raíz ciega. Intentan convertir al sujeto que pregunta en un objeto que pueda ser observado, como si fuese posible tomar la luz en las manos o mirar nuestros propios ojos sin un espejo. Cada vez que intentamos pensarnos, lo que aparece no es lo que somos, sino una construcción, una imagen, un eco fabricado por la memoria y sostenido por la imaginación. El pensamiento siempre produce objetos, conceptos, imágenes, recuerdos, categorías. Pero lo que piensa no puede convertirse en uno de esos objetos sin falsificarse por completo. Por eso cada vez que nos preguntamos quién somos, quién soy, y esperamos una respuesta mental, solo obtenemos una fotografía del pasado, una descripción de aquello que hemos creído ser, nunca de aquello que realmente es. Y fijaros que iba a decir en plan así, callejero, lo chungo de esto, chungo, es que siempre que nos vamos a revisar algo del pasado, siempre nos vamos a ver algo que nos molesta, negativo, se me fue la mano en esto, estuve 2 años ahí dándole el pim, lo que tú quieras. No se nos ocurre irnos a rescatar algo hermoso. Es más, nos cuesta hacer el ejercicio ahora mismo, recordar algo hermoso que haya durado, que ya os digo que lo tenemos todos, de nuestro pasado. Complicado. O sea, estamos, no sé, como si el cuerpo, la mente tendiese siempre a... Sí, que hablamos mucho del yo, oye, ¿cuánto te quieres? ¿Cuánto? Joder, ¿cuánto? Sí, lo que tú quieras, pero luego te pones a revisar, tú personalmente. Y en general, cuando hacemos revisiones hacia atrás no nos vamos a nada bueno. Y seguro que tenemos cosas buenísimas. Siempre hay cosas que o quiero borrar, o quiero olvidar, o quiero trascender, que son duras. El yo que intentamos conocer
es el yo que imaginamos. Y el yo que imagina jamás puede captarse a sí mismo. El drama humano comienza precisamente aquí. Confundimos la imagen con la realidad, la sombra con la fuente, la máscara con el rostro. Y así nace la tensión central de la existencia. Creemos que somos una entidad estable, un alguien, con bordes claros, con una historia sólida, con continuidad en el tiempo. Pero cuando observamos con atención radical, esa supuesta entidad se derrumba como una casa hecha de humo, no porque algo falle en nuestra capacidad, sino porque nunca hubo tal entidad para empezar. Lo que llamamos yo es una función, no un objeto. Una actividad, no una cosa. Un punto de referencia operativo, no una entidad sustancial. El yo pensado es solo el reflejo de un movimiento más profundo que no puede ser capturado por ninguna idea. Ese movimiento, la conciencia pura de ser, no es algo que podamos observar desde fuera, porque es el mismo hecho de observar. Intentar pensarlo es intentar saltar nuestra propia sombra. Intentar describirlo es pretender escuchar el oído que escucha. Y sin embargo, toda nuestra vida psicológica, nuestras relaciones, nuestras búsquedas espirituales, que signifique eso lo que signifique, porque yo cada vez más el término espiritual que me han contado como que se va diluyendo en otra cosa que es súper tangible, por cierto, que tiene que ver con la vibración, con la energía, con lo que ocurre, la misma que hay aquí, después, y ahí podemos elaborar en lo que queráis, pero ese término espiritual, sinceramente, como me lo habían contado desde pequeñito, y después, con buena intención, con otras intenciones, las que sean, literalmente a mí se me va diluyendo porque está presente todo el tiempo. Está presente. Todo el tiempo no está presente. Aquí y ahora, en este momento. En todos los momentos. Es estado espiritual. Pero bueno, dentro de que lo estoy percibiendo así, no quiere decir en absoluto que no se escuchen otras experiencias que tiene muchísima gente que las llama espirituales. Repito, y sin embargo toda nuestra vida psicológica, nuestras relaciones, nuestras búsquedas espirituales, nuestros conflictos internos nacen de esa confusión. Hemos tomado la imagen del yo por el yo mismo. Y al hacerlo nos hemos separado del mundo, de los otros, del presente y de lo que realmente somos. Comprender esto no es un proceso intelectual ni una creencia nueva. Es un acto de visión directa. Un ver sin intermediarios. Cuando se ve incluso por un instante, toda la estructura del yo psicológico se revela como un espejismo mantenido por el hábito, atentos, el miedo y el pensamiento. Hábito, miedo y pensamiento. De todos estos, el hábito y el pensamiento es recurrente en cualquier formación o motivación o lo que os salga de ahí que tenga que ver con superarse, deportes, lo que queráis. Estudio, fijaros. Estamos hablando todo el rato de trascender hábitos. Claro, los hábitos que pensamos que no han sido, vamos a llamarlos positivos, pero que han sido un aprendizaje para llegar aquí. El pensamiento, estamos hablando de pararlo, ¿no? Sin embargo, esto, el hábito, el pensamiento. Y luego está el miedo. Este miedo, en cualquier rollo motivacional, pero motivacional de lo que queráis, de deporte, de estudio, de muchas cosas, está presente. El miedo es la sección amenaza. La sección amenaza. El miedo es el lugar, el momento en el que esto les pasa mucho, y le pasa a muchos deportistas, por ejemplo, a Alcaraz, el español número 1 o número 2 del mundo del tenis, que a mí me encanta, el documental que vi en Netflix, le ha pasado con gente de alto prestigio, reconocida, que yo no conozco obviamente, pero reconocida en el mundo del deporte, por sus logros, por sus academias. El factor miedo. El factor miedo, ¿no? O amenaza velada, es cuando tú, en un momento dado, que empieza desde pequeñito, por eso es bien jodido, te ponen un coach, ¿no? En este caso, y entonces te está guiando, esfuérzate. Cada uno tiene sus teorías. Los coaches
Coaches de todo tipo tienen sus teorías todos. Y hay una manera, tiene que formarte, porque él llega a la conclusión de que tiene que darte unas pautas que son de las pautas que él está convencido, que pueden ser varias, para llegar a un punto de, ¿no? Esto Nadal, por ejemplo, la familia Nadal y su equipo de familia coaches que también están en esta misma línea, ¿no? Entonces, es común que cuando uno llega, ¿no? Es importante que entendamos esto, que llega uno, y luego dentro de los unos, por edades, pues hay varios, por el mundo del tenis, Federer, Djokovic, Nadal, quien quieras, cada uno en sus espacios, a veces comparten territorio, pero hablamos de unos, de repente se pongan a sembrar todo el conocimiento adquirido a través de eso, pero llega uno, y seguirá siendo uno, y ese es el problemita. Estos factores, hábito, miedo y pensamiento, están y existen todo el tiempo. Y repito, sigo con lo del miedo. Te digo lo que tienes que hacer, no puedes hacer eso, no puedes salir, ¿no? El caso de Alcaraz, no puedes hacer esto, hasta que el chaval un día se planta y dije, atento. Vamos, lo que le está diciendo Alcaraz, literalmente, pongo un ejemplo porque me fascinó, al otro, a su grupo de coaches, y es lo que no les mola en absoluto, es lo siguiente. Yo me gustaría ser número uno, ya he sido número uno, pero a mí esa persecución del número uno no me va a imponer todo un mundo de hábitos y de pensamientos con los que sufro y me frustro porque tu concepto de ser número uno, tu concepto, el del coach en este caso, tenga esa certeza de que haciendo eso que tú me estás diciendo que a mí me produce infelicidad y desorden y no coherencia, me lo quieras imponer. Estos serían actos de rebeldía, pero son actos de conciencia. Claro, cuando te agarran, porque él tiene una lucidez tremenda que no sé de dónde le viene, natural o de su madre, pero alguien existe ahí detrás que le ha inculcado esto, porque no es lo normal. Y esto en todo. En todo. Pensarse a sí mismo. Repito, comprender esto no es un proceso intelectual ni una creencia nueva, es un acto de visión directa, un ver sin intermediarios. Cuando se ve, incluso por un instante, toda la estructura del yo psicológico se revela como un espejismo mantenido por el hábito, el miedo y el pensamiento. Atentos a eso. Todos esos tres hay que trascenderlos. Todos. Positivos y negativos. Hasta los positivos. Porque estos mismos hábitos, por ejemplo, vuelvo al tenis, que no es un tema que me interese, pero tengo un reflejo me interesó el seguimiento de estas cosas, donde Rafa Nadal decía, fíjate, es capaz de poner 10.000 veces la pelota ahí en el mismo sitio, y él cuenta, no, porque yo me dedicaba a esto, horas y horas y horas y horas y horas, repetición. Vale, perfecto, cualquiera puede hacer eso. Sí, si tú repites, en algún momento, ya te digo que lo vas a hacer antes o después lo mismo. Pero fijaros, yo lo que detectaba en esa expresión, ya retirándose o retirado, era sufrimiento. ¿Cuál es la historia del sufrimiento? Disfrazado de superación personal, pero de sufrimiento. ¿Por qué dan el sufrimiento? Porque te han educado así, te han enseñado así, te lo han impuesto así. El que tiene libertad, en principio no participa del circo, de cualquier circo. Todos vivimos en un circo, es un circo social, de fama, de reconocimiento y de normalidad en la que hay un circo. No participa del circo. El que sabe de verdad no habla de los poderes psíquicos, ni le importan los poderes psíquicos.
El que habla, el que ve de verdad, no suele hablar, habla poco. Habla poco no significa que no se comunique con las personas que sean mudito o una mudita, no. No entra en detalles paranormales. El propósito de este capítulo de hoy es desmantelar esa ilusión desde sus cimientos, no para adoptar otra teoría sobre el yo, sino para mostrar que ninguna teoría puede contenerlo. Aquí exploraremos por qué el sujeto nunca puede convertirse en objeto, por qué ninguna imagen mental puede representar aquello que somos, por qué el yo como entidad es lógicamente imposible y cómo distinguir entre el yo funcional, práctico, operativo y el yo inventado que ocupa casi toda nuestra vida interior. Yo inventado. Sí, sí. Cuando a ti te educan y te forman en lo que estoy contando antes de la formación, la motivación del tenis, en la educación, en todo, es un yo inventado. ¿Cuándo has procesado tú esto? En algún momento tú, deportista, motivador, estudiante de leyes, lo que te dé la gana, te ves en esa situación de competencia, por ejemplo, ¿no? El deporte me interesa mucho porque está lleno de frustrados y tocados psicológicamente. Y cada día sale más. Gente que diríamos que lo tienen todo, ¿no? Juventud, dinero, chicos guapos como esposos, chicas guapísimas como esposas, modelos, ¡buah! Flipante, dinero, coches, show, lo que tú quieras y que de repente se caen. Es más, uno ve unas cosas que flipan colores, contadas incluso por redes sociales de gente que dice, ¿no? Todo, por ejemplo, otro que es súper estimado, ¿no? Ronaldo, ejemplo de catolicismo, de esto, hábito de pensamiento, muy formado él, muy íntegro, anti-Coca-Cola, genial, que la quita de tal. Sí, pero amigo de los de Arabia Saudita que son anti-mujer, anti-derechos humanos, anti-todo. Bueno, está reunido con el que promovió que se cargaran en cachitos a un periodista en la embajada en Turquía de Arabia Saudita. Y ahí estaba él sentado el otro día con él, con ese señor y con el rubito del maíz. Entonces es importante, yo por lo menos hago ese análisis, digo, ¿ejemplo de qué? Ejemplo de lo que no queremos ser. Y luego él ayudará, y a la Virgen María, a los niños abandonados de Portugal, de Brasil, a la madre que los parió, por un nabo, literalmente. Perdonar, la soez. Pero esto ocurre. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de lujo, Bugatti, Dubái, Arabia Saudita, de joyas, de venta de cremitas, ¿ejemplo de qué? Principios para tu hijo, pues enseñaré lo que es correcto y lo que no es correcto. Digo, no sé, no es un tema que a mí me importe en exceso, pero sí, como estamos tratando del tema de la conciencia, si me puedo ver quién soy yo, qué soy yo, y cómo el mundo recrea personajes de éxito, cuando en realidad son fábulas de barro, y altamente peligrosas, por cierto, a mí me parece peligroso, pero nadie les pone ahí, ¿no? Porque el sujeto nunca puede convertirse en objeto. Miedo, pensamiento y hábito. Porque ninguna imagen mental puede representar aquello que somos. Porque el yo como entidad es lógicamente imposible. Y cómo distinguir entre el yo funcional, el práctico operativo y el yo inventado que ocupa casi toda nuestra vida interior. Ejemplos, motivadores, nada. Lo mismo de siempre. Cuando esa distinción se vuelve clara, la carga de ser alguien se disuelve. Y en su lugar aparece algo mucho más verdadero, la simplicidad de ser sin necesidad de convertirse en nada. Vamos a entrar en el
Apartado 1, que tiene que ver con el sujeto que intenta convertirse en objeto. Desde que el ser humano adquirió la necesidad, la capacidad en realidad, de reflexionar sobre sí mismo, comenzó un esfuerzo tan imposible como inevitable, convertirse en objeto para poder conocerse. Es un movimiento paradójico. El sujeto que ve, que piensa, que siente, que reconoce, intenta colocarse fuera de sí mismo para observarse desde la misma distancia con la que observa una piedra, un árbol, un recuerdo o un concepto. Quiere hacer del origen de la percepción un contenido dentro de esa misma percepción. Quiere transformar la luz que ilumina en algo iluminado por ella. Toda la historia del pensamiento nace de este intento imposible. Cuando un ser humano dice quiero conocerme, lo que realmente significa es quiero observarme como si yo fuese algo distinto de mí. Es acojonante. Y es precisamente ahí donde comienza la ilusión fundamental. Porque todo objeto es algo percibido, algo que aparece dentro del campo de la consciencia, algo que puede ser nombrado, descrito, recordado, representado. Los objetos están dentro del tiempo y del espacio, poseen forma, límites y características, se pueden comparar, analizar y fragmentar. Pero aquello que percibe el sujeto no tiene forma, no tiene límites, no tiene ubicación, ni fuente, ni frente, ni detrás. No está dentro de la mente ni fuera de ella. No puede convertirse en un elemento más del paisaje interior porque es la condición misma para que ese paisaje se muestre. Intentar observar al sujeto como objeto es como pedirle al ojo que se vea directamente sin un espejo, o pedirle a un cuchillo que se corte a sí mismo. El acto que lo intenta destruye la posibilidad del éxito. Sin embargo, es precisamente este movimiento imposible el que sostiene la estructura del yo psicológico. El pensamiento, incapaz de captar la naturaleza del sujeto, fabrica una imagen en su lugar, un conjunto de recuerdos, de gustos, de rasgos, de opiniones, de heridas, de aspiraciones, de historias personales y descripciones que funcionarán como sustituto. Es terrible esto, bueno, terriblemente cómico, aunque a veces puede ser terrible cuando tú te haces una revisión de quién, en pelotas, de quién crees tú que eres, y puedes jugar al teto, de ver lo que tú habías proyectado, que tú creías que tú eres en la pregunta y quién puedes ser o quién eres. Es acojonante, porque la carga de etiquetas que nos hemos colocado en el camino es brutal. Y por cierto, no importan las opiniones, no importan nada las opiniones de los demás. Fijar lo que digo. Y no importa la opinión tuya sobre el otro, para que nos entendamos. Todas estas opiniones que nosotros tenemos sobre otros y otros sobre nosotros son literalmente sectarias. Son nacidas de una experiencia, de un momento, de una situación XXXXX y pueden cambiar, y de hecho cambian según las personas, incluso personas cercanas a nosotros. Lo que uno puede pensar, otro puede ser distinto, de hecho es distinto, pim, 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 pim. Por lo tanto, fijaros el lío que tenemos. Cada uno te ve, o nosotros vemos a los demás, a nuestra manera, como Sinatra, y de repente empezamos a vernos quién somos nosotros y nada cuadra. ¿Dónde está el yo? ¿Quién soy yo? Esa imagen no es el yo, pero la mente lo tratará como si lo fuera. Y así se construye el personaje interior. Una colección de descripciones que intentan representar a aquello que nunca puede ser descrito. Lo que seguimos llamando yo es simplemente la acumulación de esas imágenes. Una autobiografía en movimiento cuya consistencia depende exclusivamente de la memoria y del hábito. El sujeto, al intentar convertirse en objeto, se inventa una forma. Repito, el sujeto, al intentar convertirse en objeto, se inventa una forma. El sujeto yo, al intentar convertirme, por ejemplo, en futbolista profesional, tenista profesional, intelectual profesional, funcionario profesional, abogado profesional, mierduca profesional, lo que te dé la gana, me invento una forma. Me la tengo que inventar, un referente,
referentes, guía ante el desconocimiento. Lo que tengo es ilusión, pero tengo desconocimiento. Luego hay gente que tiene, ¿cómo se llaman? Gifted, ¿no? Dotado. Pues. Repito de nuevo, el sujeto al intentar convertirse en objeto se inventa una forma. Pero está lleno esto de casos sorprendentes. Os tiro de gente famosa porque así las podéis. Nuevo Guardiola, entrenador, jugador de fútbol excelente, alucinante, entrenador del Barcelona que ganó lo que no gana nadie, perfecto, va pasando el tiempo, se va a Inglaterra a vivir y de repente se va saliendo más allá de lo que es él, o sea, un hiperconcentrado solamente en mononeuronal en el fútbol, que se autolesiona, chicos, se autolesiona. Hay que ponerle las cosas en su nombre. Se autolesiona, sale con arañado en su cabeza, se ha autolesionado. Y no es la primera vez. Entonces, saltan otras cosas emocionales, de familia, divorcio, o sea, una puta locura. Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo que contiene algo excelente, ese éxito, y que en el camino hay ruido personal, que está bien, cada uno es su experiencia. Yo estoy utilizando un ejemplo, ¿ok? Igual que he utilizado el de Ronaldo. El camino de cada uno, vete tú a saber cuál es. Porque estamos revisando, porque esto lo aplicamos a nosotros. El sujeto, al intentar convertirse en un objeto, se inventa una forma. Pues lo mismo. Ese Ronaldo, al intentar sujeto convertirse en objeto, se inventa una forma. Ese Guardiola, al intentar convertirse en objeto, se inventa una forma. Y os aseguro una cosa, cuando uno se vende, y no lo digo en sentido negativo, vende su cuerpo, su publicidad, su cara, su crema, la madre que lo parió, se convierte en objeto. Cuando uno se expone a esos niveles, se convierte en objeto. Y nosotros todos hemos jugado a ser objeto. Y jugamos a ser objeto. Casi nunca somos sujeto, pero nos creemos sujeto. Y os pongo más ejemplos. Nosotros somos el producto para las tecnológicas, pero nos creemos el sujeto, pero somos el objeto. Nosotros somos el mercado. No lo entendemos todavía esto. Y esa forma se convierte en el centro artificial desde el que vivimos. Y ese centro artificial, te digo, te puede llegar a hacerte creer que estás en un estado de conciencia y de entendimiento del mundo acojonante. Esto se aprecia mucho en el nuevo rico, ¿no? Que viene de donde viene y de repente ha hecho dinerito en un sector X, ¿no? Obras, servicios, panaderías, y de repente, ya lo he explicado muchas veces, está inflado como un globo y ya está repartiendo manduca, pero cuando uno observa un poquito, observa el controlador. Controlador. Yo tengo, yo expongo, yo hago. Es un ciclo repetitivo de léxico, mecanismo. Es como ha aprendido 4 palabras, 4 no más, pim pam pum, que repite, 4 formas, 4 ideas que ha copiado aquí y de allá. De repente empieza a ganar tiempo, tiene tiempo, entonces tiene que presumir del tiempo. Tengo mucho tiempo, tiene que ver a los demás el tiempo. Básico, controlador, yo soy libre, yo permito, fijaros ya la palabra, yo permito que mi mujer, no, tú permites una mierda, tu mujer no tiene que permitirle nada, tu mujer no tiene que pedirte permiso, para empezar, literalmente, tu mujer no tiene que pedirte permiso. ¿Cómo? Sí, tu mujer no tiene que pedirte permiso, una persona a otra no tiene que pedirle permiso. Tú no eres una posesión, no somos un objeto, esto es común. Y hay mucho de esto hoy en día.
De hecho, todo nuestro sufrimiento psicológico proviene exactamente de ahí. El yo que creemos ser no es lo que somos, sino una imagen que pensamos que somos. Cuando esa imagen se siente amenazada, decimos yo estoy en peligro. Cuando esa imagen es elogiada, decimos yo estoy feliz. Cuando esa imagen es insultada, decimos yo estoy herido. Pero lo que realmente está amenazado, elogiado o herido es solo la representación mental fabricada por la mente, nunca el sujeto real, que permanece intocable, porque no tiene forma, ni historia, ni identidad limitada. Por eso ayer en el audio comentaba lo siguiente: qué fácil nos puede resultar, y nos resulta, qué cómodos podemos estar en una conversación hablando de chamanismo, de curaciones, de pachita, de lo que os dé la gana, pero qué complicado es como hablamos de nosotros. Cuidado, no me desmontes el chiringuito que tengo yo montado aquí. Es complicado. Podemos hablar de nosotros lo que nos dé la gana, pero de uno... Uf. Repito, la herida psicológica pertenece al objeto imaginado, no al sujeto real. Toda nuestra vida interior gira en torno a este esfuerzo: corregir la imagen, reforzarla, fijaros, embellecerla, protegerla, justificarla, reconstruirla, elevarla, narrarla. Pero mientras sigamos intentando conocernos como si fuéramos un objeto más dentro del pensamiento, nunca podremos ver lo que realmente somos. Lo único que obtendremos será una versión conceptual de un origen inconceptualizable. Repito, porque es esencial esto: toda nuestra vida interior, y exterior, gira en torno a este esfuerzo: corregir, corregirme, aprender del otro, corregir la imagen. Oye, tengo que hacer esto. Está perfecto, yo creo en la belleza, por supuesto que creo en cuidarse, pero ¿quién no va? ¿Me entiendes? Sí, yo creo. Ahora, al punto de estulticia, anormalidad, paranormalidad al que hemos llegado, no. Corregir la imagen, ¿no? Los Ronaldos, los Guardiola, los mismos Messi, aunque Messi es otra cosa, pero bueno, igual participa de la misma cosa. Los artistas, nosotros. Corregir la imagen, reforzarla, embellecerla, objetivarse, hacerte objeto. La mujer es objeto, por mucho que digan, se representan como objeto, la que sale en las revistas. El hombre es objeto. No, pero ¿qué? Es objeto. Pero sin darle la vuelta que tú quieras. Objeto, y además objeto sexualizado. Tíos, tías y viceversa. Hombres, mujeres y viceversa. Objeto, y ponerle el nombre con... Eso no es así, eso es así todo el tiempo. Objeto. Sexualización absoluta de la sociedad. Hipermasculinidad. Es la última. Hemos pasado de un fomento de hasta 50, 60, yo he leído hasta 70 géneros nuevos inventados, de 70, estamos en un momento ahora de la hipermasculinidad, del talambana, que le gusta el jiu-jitsu, las peleas estas que hay ahora sin guantes, la hormonación y la testosterona. Y con un toquecito, por cierto, religioso, importante y pistolero. Eso es lo que está instalándose por medio mundo, Europa y Estados Unidos. Así es. Pero claro, no hay manera. Y claro, son péndulos. Entonces tenemos que pasar de los tarambanas de los 70 géneros, me vais a perdonar, o no perdonarme, me la trae floja, 70 géneros, pues claro, como se va el mambo, porque es un mambo ideológico, igual que cualquier religión de otro tipo, ideológico, una ida de bola acojonante, de esta izquierda loca, perdida, como una puta jaula. Pues claro, ¿qué queréis que venga después? Pues el otro péndulo, el de los huevos de oro. Y sí,
Y la gente puede pensar, hostia, los fascistas, escucha, fascistas, nacionalistas, nazistas, lo que tú quieras, existen en todas las ideologías y existen en las religiones. Y tú puedes ser anti un país o nación o lo que tú seas, o lo que te dé la gana, y ser un cabrón fascista en tu territorio. Fascista, nazista, comunista, porque son lo mismo, o sea, cabrones controladores, de todo. De todo. De lenguajes, de formas, de educación, de todo. El objeto. Corregir la imagen, reforzarla, embellecerla, protegerla, justificarla, reconstruirla, elevarla, narrarla. Porque sin narrativa no hay nada. Nosotros, en general, el mundo necesita contar una narrativa para vender algo. Vender algo es todo. Vender es vender un vaso, vender comida, vender un café. Los cafés, bueno, la gente vende cafés. Bueno, vendemos de todo en realidad. Entonces tienes que contar un versito que se adapte más el precio, más lo que tú quieras para tú venderlo. Pues lo mismo es con la política, lo mismo es con las religiones. O sea, si no hay narrativa, el ser humano necesita que le cuenten historias para creérselas, nunca mejor dicho. Porque alguien tiene que gestionar, porque nosotros no somos capaces de gestionarnos solos. Parece ser que sí, pero no. El mundo necesita líderes. Fijaros el mismo sentido sin sentido. El mundo necesita líderes. ¿Por qué necesitas un líder tú? Porque eres incapaz de gestionarte. Entonces necesitas proyectar en alguien que se encargue de, pues sí, gestionar, unificar esto. Sí, ¿no? El espíritu de la comunidad, los líderes. Pero claro, cuando uno es líder y se apodera, por ejemplo, del Estado, ¡guau! Ya se le pone gorda la cosa, ¿no? O lo que sea. Objetivación todo el tiempo. Objeto, objeto, objeto. Comprender la imposibilidad de este intento no nos lleva a una nueva idea sobre el yo, sino a la disolución del mecanismo que lo fabrica. Porque cuando vemos con claridad que el sujeto no puede convertirse en objeto, la mente deja de perseguir una tarea imposible. Y en esa renuncia aparece algo nuevo. Una evidencia silenciosa, inmediata, no pensada de ser. Es que, como contaba el otro día, me encanta es que para estar hay que ausentarse. En este mundo, para entender esto, hay que ausentarse. Hostia puta, es complicado, sí, pero es muy fácil, hay que ausentarse. Uno está, pero ausentándose. ¿De qué? De las mismas repeticiones diarias que tenemos, de los mismos circuitos que tenemos, y sí, y toca. Y no queremos, no, porque el esfuerzo es brutal. El esfuerzo literalmente, pero tú lo ves como un esfuerzo porque no quieres cambiar hábitos, porque pones en juego de repente todo. Hijo, mujer, trabajo, coche, estatus, reconocimiento, tu viajecito de mierda, todo, lo pones todo en juego. Por lo tanto, lo más normal y común es que pase lo que está pasando. ¿Por qué? Porque nos tienen como el perro de Pavlov, con la chuletita en la mano. Necesitas. Por cojones. Pero las cosas más básicas. Vas a pagar una cosa a una institución, es la institución que lo tiene que integrar, es la institución que cobra, presentas todos los papeles, vas a pagar y dices no, tienes que esperarte a que te contacte otro. Pero vamos a ver, pero si sois vosotros sí, pero no el sistema. Y como eso lo que os dé la gana. Renunciar, ausentarse. Más que renunciar, me gusta ausentarse. No es un concepto, no es una experiencia extraordinaria, no es un estado místico, es simplemente el cese del esfuerzo de convertirnos en algo que podamos observar. Y aquí, en esa simplicidad desnuda, comienza la verdadera libertad interior. Punto 1.2. ¿Por qué nunca puedes ver quién eres como cosa? Si alguien te pidiera que mostraras quién eres, si alguien, vamos a hacerlo más, voy a hacerlo más personal, me preguntara que mostrara quién soy, probablemente respondería con mi nombre, con mi historia, con un discursito
que tengo ahí armadito, ¿no? Con mis gestos, emociones, mis recuerdos o mis aspiraciones. Esto, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Mira, a recoger flores, a mí me gusta a veces dar estas respuestas. Necesitamos colocar a todos en un patrón para tratar de ver dónde va. Cuando se nos escapa ese patrón, nos volvemos locos, literalmente. Hostia, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿De dónde vive? Y empezamos a fabular. Dirías, soy esta persona, señalando aquello que reconoces como tu identidad. Pero todo eso, absolutamente todo, pertenece al campo de los objetos. Cosas que pueden ser observadas, descritas, recordadas, comparadas y juzgadas. Cada vez que intentas mostrar quién eres, lo que ofreces no es lo que eres, sino lo que aparece dentro de ti. Ese malentendido sostiene la estructura psicológica del yo. Nunca puedes ver quién eres porque lo que eres no aparece como objeto. Todo objeto aparece ante ti, pero aquello que eres no aparece en ninguna parte. Puedes observar tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos, tus recuerdos, tus sensaciones, tus reacciones, tus sueños, tus estados de ánimo. Puedes observar incluso el movimiento del pensamiento intentando observarse a sí mismo, pero nunca puedes observar lo que observa. Lo que eres no se muestra como un contenido dentro de la mente. Es el espacio donde los contenidos aparecen. Intentar verte a ti mismo como cosa es como intentar que un espejo se refleje sin un objeto delante. La luz se dispersa en un punto ciego. Lo que eres es precisamente aquello que hace posible que cualquier percepción ocurra, pero no aparece en la percepción. El ojo no puede verse a sí mismo sin un artificio. La consciencia tampoco. La consciencia nunca aparece dentro del campo que ilumina. Es la condición, no la aparición. Es el fondo silencioso y no es la figura. Si quieres ver tu ojo, necesitas un espejo. Si quieres ver tu consciencia, necesitas un pensamiento. Pero así, como el espejo no es el ojo, el pensamiento no es la consciencia. El pensamiento solo puede ofrecerte imágenes, conceptos, descripciones, y ninguna de ellas es lo que eres. Bueno, coger una foto vuestra, nos ha pasado. Yo lo he visto esto como fotógrafo. Una foto que me han hecho, una foto que le he hecho a alguien, no me gusta. Me veo hasta gordo. Real, esto es real, no me lo estoy inventando. Y la ves después de un mes y dices, hostias, qué guay. Nosotros no vemos, nosotros vemos a través de lo que proyectamos, del objeto, de lo que tenemos en nuestra cabecita, que es un pensamiento objeto, por cierto. El pensamiento solo puede ofrecerte imágenes, conceptos, descripciones, y ninguna de ellas es lo que eres. Lo que eres no puede ser capturado por lo que piensas que eres. Todo lo que puedes ver de ti es apariencia, nunca la fuente. Solo puedes observar aquello que surge en el campo de tu atención. La sensación del yo o la sensación de yo, la narrativa que te describes, la voz interior que comenta tu vida, la memoria que te da continuidad, los deseos que te empujan, los temores que te frenan, la imagen que crees ser. Pero ninguna de esas cosas es la fuente de la cual surgen. La apariencia no es la luz que la hace visible. Y aquí está el punto clave. Nunca puedes ver quién eres porque siempre estás mirando desde él. Nunca lo ves allí porque siempre es aquí. Cuando intentas verte, lo que aparece es la máscara, nunca el rostro. El rostro original del que tantos han hablado nunca aparece como objeto porque no tiene forma, no tiene límites, no ocupa espacio y no está en el tiempo. Esto es lo que podría yo llamar, literalmente, el yo me lo guardo, espiritualidad. Esto que acabo de contar, eso es lo que para mí es espiritualidad. El rostro original del que tantos han hablado nunca aparece como objeto porque no tiene forma, no tiene límites, no ocupa espacio, no está en el tiempo. ¿Dónde podéis haber percibido esto en algún momento? Bueno, hay gente que lo percibe sin nada.
Sí, existe esa gente y no la conoce nadie. Ni tiene canales, ni habla, ni nada, lo sabe, lo tiene. Se puede haber descubierto esto con la meditación. Se puede haber descubierto esto, y digo se puede, no digo que sea todo el tiempo, no es. Se puede haber percibido con los viajes de psilocibina, con los de LSD. Se puede, pero no es garantía de. Con la respiración holotrópica. Y gente normal y común. Existen. Lo que aparece cuando dices yo es la máscara, una colección de experiencias almacenadas en la memoria que intentan representar lo inaprehensible. El rostro original no pertenece a ningún relato psicológico. Por eso, cuando intentas conocer quién eres, siempre acabas describiendo lo que has sido, nunca lo que eres ahora mismo, antes de cualquier descripción. Lo que eres no puede ser retenido, no puede ser definido, no puede ser ubicado en ningún mapa mental. Porque en el momento en que intentas convertirlo en pensamiento, ya no estás mirando al sujeto, sino a un nuevo objeto creado por la mente. Por eso no puedes encontrar un yo, por más que lo busques. La búsqueda del yo es infinita porque busca algo que no existe como cosa. Busca una identidad estable y solo encuentras historias. Buscas una esencia personal y solo encuentras imágenes. Buscas un núcleo sólido y solo encuentras movimiento. Buscas una entidad interior y solo encuentras procesos. Y sin embargo sigues ahí, innegablemente, necesariamente, pero no como cosa, sino como el hecho mismo de estar consciente. Eso no puede verse, solo puede ser. Cuando comprendes que no puedes ver quién eres, descubres algo radical. Descubres que todo lo que ves es lo que no eres. Es fuerte esto, ¿eh? Descubres que todo lo que ves es lo que no eres. Que todo lo que aparece delante de ti es representación. Y que lo que eres nunca está delante, sino detrás, sosteniendo el ver. Y sorprendentemente, esta comprensión no te deja vacío, te deja libre. Porque deja de exigirte que te conozcas como si fueras un objeto más. Y en esa libertad emerge algo silencioso y luminoso. La evidencia inmediata de ser, sin forma, sin relato, sin identidad fija. La imposibilidad lógica del yo como entidad. A lo largo de la historia humana, hemos asumido que existe un yo verdadero. Un núcleo interno desde el cual pensamos, sentimos, decidimos, elegimos y construimos nuestra vida. Esa suposición parece tan obvia que casi nadie la cuestiona. Damos por hecho que dentro de nosotros hay una identidad, una entidad, una especie de centro sólido que dirige la experiencia. Pero cuando observamos con rigor, no con teoría, no con misticismo, no con creencias, sino con atención limpia, descubrimos algo muy extraño. Todo lo que atribuimos al yo son procesos, nunca entidades. Y lo que consideramos el yo mismo nunca aparece como algo concreto. El yo como entidad es imposible. No solo psicológicamente, no solo filosóficamente, también lógicamente. El yo no puede existir como cosa, porque cualquier cosa está dentro del tiempo y del espacio. Para que el yo fuese una entidad real, tendría que cumplir los criterios que definen a cualquier entidad, es decir, ocupar un espacio, tener límites, poseer características estables, poder ser observado, poder ser conocido desde fuera, tener continuidad en el tiempo. Pero ninguna de estas condiciones se cumple. No puedes señalar dónde está el yo, no puedes ver su forma, no puedes medirlo, no puedes separarlo en partes, no puedes describirlo sin convertirlo en otra cosa. Cada vez que intentas definir el yo, lo haces mediante conceptos, y los conceptos siempre describen objetos. Pero el yo del que intentas hablar no aparece como objeto en ningún lado. De hecho, si el yo fuera una cosa, podrías perder parte de él o viajar con él como equipaje. Sin embargo, lo que llamas yo nunca aparece como algo que puedas aislar.
El yo no puede existir como sujeto separado porque eso implicaría dualidad interna. Para que existiera un yo como entidad, tendrías que poder decir, este yo es el que piensa, este yo es el que siente, este yo es el que decide, este yo es el que actúa. Pero el simple acto de decir este yo implica que ya lo estás mirando como objeto. Y si puedes mirarlo como objeto, entonces no es el sujeto. Es otra cosa más dentro del campo de la mente, lo cual te deja en un laberinto infinito. Si el yo que miras no es el yo que mira, entonces el yo que mira permanece indefinible, intocable y inasible. Es decir, que no lo puedes agarrar. Y cualquier intento de describirlo genera otro objeto mental, que tampoco es el observador. Es como intentar encontrar la última muñeca dentro de una colección de muñecas rusas. La muñeca final no tiene muñeca dentro, pero tampoco aparece en ninguna parte. Es una estructura circular imposible. El yo no puede definirse sin destrucción o sin destruir la definición. El yo no puede existir porque sería simultáneamente sujeto y objeto, es decir, una contradicción. Aquí está el punto más decisivo. Si el yo existe como entidad, debe ser algo. Pero si es algo, entonces puede conocerse. Y si puede conocerse, entonces no es el sujeto, es un objeto. Pero si es un objeto, ¿quién lo está conociendo? Surge entonces la necesidad de otro yo detrás de ese yo. Y luego otro detrás, y otro, y otro, y otro. Una cadena infinita que jamás llega a un punto final. La idea de un yo fijo genera una regresión lógica sin salida. No puede haber un yo entidad porque cualquier entidad requiere un observador. Y si el yo fuese observado, necesitaríamos un yo detrás del yo. Entonces es como quien vigila al policía, quien vigila al juez. Poner la cadenita y verás que no llegamos nunca a ningún sitio. La estructura se derrumba por contradicción interna. El yo no puede existir porque no aparece en ninguna experiencia directa. Todo lo que aparece en tu experiencia es, en tu experiencia, en mi experiencia es, todo lo que aparece en tu experiencia, en mi experiencia cotidiana, diaria, es una sensación, un pensamiento, una emoción, una imagen mental, un recuerdo, un impulso, una percepción sensorial. Pero nunca aparece un yo. Nunca ves un yo, nunca escuchas un yo, nunca tocas un yo, nunca hueles un yo, nunca saboreas un yo, nunca piensas un yo sin convertirlo en una imagen. Incluso cuando dices siento que soy yo, lo que sientes no es un yo, sino una sensación corporal flotante a la que la mente le pone la etiqueta yo. Esa sensación es real como sensación, pero no es un yo como entidad. El yo no puede existir porque cambia continuamente. Esto lo explica Antonio de Melo de manera brutal. Lo único que no cambia es el cambio. Atentos a eso. El yo no puede existir porque cambia continuamente, pero una entidad no puede ser cambiada por completo en cada instante. Si el yo fuese una entidad, tendría que mantenerse estable. Tendría que ser el mismo ayer, hoy y mañana. Tendría que permanecer idéntico a lo largo del tiempo. Pero observa, hoy piensas una cosa que mañana niegas. Hoy te identificas con una emoción que mañana desaparece. Hoy dices soy así y mañana dices he cambiado. Hoy sufres por algo que mañana te parece aburrido o absurdo. El yo cambia más rápido que cualquier fenómeno mental. Si fuese una entidad, sería la entidad más inestable del universo, lo cual viola la definición misma de entidad. Por tanto, lo que llamamos yo es un proceso, no una cosa. Un flujo, no una identidad, un movimiento, no un centro, una narración, no un ser. La única función que permanece es la conciencia misma. Pero esa conciencia no puede convertirse en un yo. Lo único que no cambia es el hecho de estar consciente. Pero ese hecho no es un yo. No puede dividirse, no tiene historia, no tiene forma, no tiene relación con ninguna imagen mental. Decir yo soy la conciencia ya es un error.
La consciencia no es un yo que posees, es el hecho mismo de ser, sin dueño. Y fijaros esto que estoy hablando del yo, porque el canal tengo hechos varios audios, incluso meditaciones acerca del yo soy, del Saint Germain. Yo soy la misericordia, yo soy. Fijaros lo que acabo de decir. Decir yo soy la consciencia ya es un error. La consciencia no es un yo que posees, es el hecho mismo de ser sin dueño. La consciencia no es de nadie, no pertenece a un sujeto, no puede convertirse en objeto. Por eso el yo como entidad separada es imposible. Lo que realmente somos no cabe en la estructura de entidad, ni de cosa, ni de persona imaginada. El yo es imposible, pero la experiencia de ser es innegable. Por eso todo ha de ser trascendido. El yo soy la resurrección en la vida, todo ha de ser trascendido. La proyección, el hábito, la intención, la atención, la concentración, el estado de furia, el estado de ira, el estado de tórrido, el señalar afuera, el autocatalogarte, ha de ser trascendido. Porque son yos artificiales, no se sustentan. Porque mañana, a unos 10 minutos, has cambiado de opinión. El yo es imposible, pero la experiencia de ser es innegable. Es la diferenciación entre la mecánica reproductiva de pollo sin cabeza, repito mantra, yo soy, oración, o la atención, que es conciencia de tu vibración ante lo que estás haciendo. Y no hay apego, lo que hay es entendimiento, conciencia. El yo no existe como entidad, pero existe el hecho de ser. Este hecho no tiene nombre, no tiene forma, no puede pensarse, no puede convertirse en objeto. Estamos en la conclusión de esos minutos anteriores. Es pura evidencia inmediata, y esa evidencia pura no dice yo, no dice soy esto, no dice soy alguien, solo es silenciosa, simple, incontestable. La ilusión del yo nace cuando el pensamiento intenta apropiarse de ese ser impersonal y convertirlo en una historia personal, pero lo que somos no cabe en ningún relato. Vamos a entrar ahora en el apartado del yo funcional. El yo funcional, que tiene un nombre medio un poquito organizadito, y el yo inventado. En ese trabajo que estamos haciendo hay un momento importante en el que la mente se enfrenta a una paradoja. Por un lado, comprendemos que el yo como entidad sólida es imposible. Por otro, experimentamos en la vida cotidiana la sensación inequívoca de actuar, de decidir, de movernos, de planificar, de protegernos, de relacionarnos y de responder. La aparente contradicción entre la existencia, inexistencia del yo entidad, repito, la aparente contradicción entre la inexistencia del yo entidad y la experiencia práctica de vivir, ha confundido a generaciones enteras, porque se presume que si no existe un yo sustancial, entonces no debería haber acción, ni pensamiento, ni memoria, ni discernimiento. Sin embargo, esa suposición nace de la misma confusión que estamos intentando disolver. Confundir funciones con entidades. Confundir un proceso operativo con un ser independiente. La mente humana opera como una interfaz. Interpreta, clasifica, recuerda, anticipa, organiza y reacciona. Todas estas acciones requieren coordinación, pero no un yo objeto que las posea. El funcionamiento mental sigue adelante sin necesidad de que exista un centro dueño del proceso. Del mismo modo que un río fluye sin un yo río que lo empuje,
de un árbol crece sin un yo árbol que lo dirija, así también el cuerpo y la mente funcionan sin un protagonista interno. Lo que llamamos yo funcional es en esencia el conjunto de mecanismos biológicos, cognitivos y adaptativos que permiten la supervivencia y la interacción en el mundo. Es un sistema de navegación, no un navegante. Es un mapa operativo, no un habitante del mapa. Opera perfectamente sin necesidad de un yo entidad, del mismo modo que el ojo ve sin un yo que ve, y el oído escucha sin un yo que escucha. Pero sobre ese funcionamiento natural, sobre esa operatividad espontánea, la mente construye una ficción. Esta es la historia de la mente. El yo inventado, la historia de ser alguien, el protagonista imaginario. ¿Cómo explicarlo? Si yo escucho lo que acabo de explicar hace un momentito, oigo, ¿no?, el ojo que ve y el oído que escucha. El oído tiene una naturaleza propia, escuchar, pero la interpretación de lo que escucho es otra película. El ojo ve por luz, pero la interpretación de la película es definitivamente otra película. Este yo inventado surge cuando la actividad de la mente, pensamientos, recuerdos, emociones, sensaciones, se organiza en torno a una narrativa central. Esto me pasa a mí, esto soy yo, esto es lo que siento, esto es lo que quiero, esto es lo que temo. Este yo narrativo es una creación conceptual que aparece cada vez que la mente intenta poseer la experiencia. Y como toda posesión implica un poseedor, el pensamiento inventa un sujeto. Todo lo que la memoria registra lo adjudica a ese supuesto sujeto. Todo lo que el cuerpo siente lo atribuye a ese supuesto yo. Todo lo que el pensamiento comenta lo adjudica al narrador mental. Así nace la ilusión psicológica, no a partir de la función, sino a partir de la apropiación de la función. Lo fascinante es que ambas cosas, la funcional y la inventada, coexisten sin mezclarse, aunque la mente acostumbrada no puede distinguirlas. La capa funcional es silenciosa, directa e inmediata. No dice yo camino, solo camina. No dice yo escucho, sino solo oye. No dice yo quiero, solo surge un impulso. No dice yo decido, solo aparece un movimiento de preferencia. Esta capa es inocente, transparente, sin conflicto. El cuerpo opera con precisión. El cuerpo opera con precisión. El pensamiento analiza cuando es necesario. La emoción reacciona según condicionamientos orgánicos. Nada en ese proceso exige un yo permanente que la controle. El yo funcional es un flujo sin propietario, un conjunto de procesos sin dueño. No sufre porque no se identifica con su propia actividad. Simplemente ocurre. El oído escucha, oye, mejor dicho, oye, percibe el sonido. Lo que hagamos nosotros con esos sonidos es otra película. La capa inventada, en cambio, vive en el comentario constante. Surge donde hay apropiación y resistencia. Dice, yo debería ser diferente. Yo no puedo fallar. Yo no puedo llorar. Yo debo tener razón. Yo tengo un pasado que me define. Yo tengo un futuro que debo asegurar. Es un yo construido por memoria y defendido por miedo. Todo lo que pasa lo convierte en un relato personal. Y en esa personalización se origina la tensión psicológica. La función es libre, pero la apropiación es pesada. La función es fluida, pero la historia es rígida. El yo funcional vive en el presente de la acción. El yo inventado vive en el tiempo psicológico.
entre lo que recuerda y lo que teme. ¿No? Recordamos. Miedo, hábitos, pensamiento. El yo inventado vive en el tiempo psicológico, entre lo que recuerda y lo que teme. Por eso sufre, porque exige ser algo que no es, conservar lo que no puede conservar y controlar lo que nunca estuvo bajo su control. Lo repito, porque exige ser algo que no es, conservar lo que no puede conservar y controlar lo que nunca estuvo bajo su control. Si observas atentamente verás que la vida cotidiana no requiere en absoluto la existencia del yo inventado. Trabajas, conduces, hablas, aprendes, decides, organizas, sientes, percibes y respondes sin necesidad de un centro. Todo ocurre desde una inteligencia que opera de manera inmediata. Pero al mismo tiempo, sobre esa inteligencia emergen pensamientos que reclaman autoría. La mano escribe sola, luego aparece un pensamiento que dice yo he escrito, el cuerpo reacciona instintivamente ante un sonido, luego surge el pensamiento yo me he asustado, el gesto aparece, después viene la interpretación, he sido yo quien ha actuado así. Esta secuencia es reveladora. La función siempre es anterior al relato. La función. ¿Cuál es la función orgánica de un órgano? Eso es la función. La función siempre es anterior al relato. Luego viene lo que hacemos nosotros con eso. El relato nunca produce la acción, solo se la atribuye y la condiciona como le da la gana. Ese desfase es el núcleo de la ilusión. La mente cree que el comentario es el centro, cuando en realidad es solo un eco. Y como ese eco no puede controlar nada, vive en conflicto con lo que ocurre, intenta corregir el pasado, anticipar el futuro, regular la emoción, negar el impulso, justificar la acción, construir identidad y defenderla. Todo ello es un movimiento de mantenimiento del yo inventado. Pero ninguna de esas operaciones tiene poder real. Solo cargan al organismo con ansiedad, tensión, culpa, deseo de permanencia y miedo a desaparecer. Repito, ninguna de esas operaciones tiene poder real, solo cargan al organismo con ansiedad, futuro, tensión, control, culpa, lo hice mal, qué mal, deseo de permanencia, no me quiero morir, quiero ser eterno, y miedo a desaparecer. Comprender la diferencia entre el yo funcional y el yo inventado no es un ejercicio intelectual, sino una reconfiguración profunda de la mirada. Empiezas a ver que la inteligencia del organismo funciona perfectamente sin un yo central y que todo sufrimiento psicológico proviene de la creencia en ese yo inexistente. No tienes que destruir nada. El yo inventado no tiene sustancia real. Basta verlo como proceso para que pierda autoridad. Basta observar su mecanismo, cómo se apropia, cómo comenta, cómo narra, cómo exige, cómo teme, para que su estructura empiece a disolverse. Nada cae porque lo empujas, cae porque lo ves. Y cuando el yo inventado se debilita, el yo funcional se vuelve más claro, más ligero, más preciso. La vida deja de sentirse como una carga personal y se convierte en un movimiento natural. No desaparecen las funciones, tampoco desaparecen los pensamientos ni las emociones. Lo que desaparece es el propietario ficticio que vivía detrás de ellas. No hay un yo que controlar, no hay un yo que mejorar, no hay un yo que proteger. Solo hay procesos que ocurren sin dueño. Lo que permanece es la claridad de ser sin necesidad de identidad, una simplicidad radical en la que la acción, la percepción y la inteligencia se vuelven un único movimiento sin centro. Y aquí, queridos amigos, vamos a entrar ya en el cierre del capítulo, cuando el yo deja de buscarse a sí mismo. Existe un punto
imperceptible a simple vista, en el que toda la arquitectura del yo deja de ofrecer resistencia. No se produce por una conclusión lógica ni por un razonamiento impecable. Surge cuando el pensamiento, tras agotarse en su intento de capturarse, reconoce su propio límite. Es un borde extraño, delicado, casi humillante para la mente, porque revela que lo que creía estar investigando nunca estuvo ahí afuera. Nunca fue un objeto accesible, nunca perteneció al mundo de las cosas que pueden examinarse, medirse o explicarse. Es el instante en el que el personaje descubre que no puede tocar al autor, porque el autor no es un personaje más dentro de la historia. Ese es el filo invisible que atraviesa este capítulo. La comprensión de que el yo no puede pensarse, porque aquello que piensa no puede convertirse en un pensamiento sin perderse a sí mismo. Y sin embargo, este descubrimiento no destruye al yo funcional que se mueve por el mundo, que cumple acciones, que toma decisiones, que habla, que escribe, que se relaciona y conduce un cuerpo. Lo que cae no es la función, sino la ficción. No la actividad, sino la idea equivocada de que detrás de la actividad existe alguien, un alguien separado que la ejecuta. Este capítulo ha sido un descenso a la raíz de esa ilusión primaria, la identificación con una imagen mental, la confusión entre la función que aparece momento a momento y la entidad imaginada que reclama propiedad sobre lo que ocurre. Hemos explorado el modo en que el sujeto intenta observarse a sí mismo como si fuera un objeto, cómo la mente, incapaz de verse desde fuera, fabrica una representación y la llama yo, y cómo esa representación adquiere densidad emocional suficiente para parecer un hecho cuando solo es una interpretación. Hemos visto que el yo inventado es un nudo de memoria, un eco sostenido, una costumbre cognitiva, mientras que el yo funcional es movimiento puro, acción sin autor, percepción sin poseedor, vida sin propietario. El entendimiento que emerge aquí no es todavía liberación, pero sí la grita necesaria para que la forma rígida del yo empiece a deshacerse. Es un reconocimiento silencioso. Algo en ti observa la actividad del pensamiento sin confundirse con ella. Algo en ti permanece incluso cuando las palabras que usas para nombrarte se desmoronan. Algo en ti no necesita ser yo para ser. Y es justamente aquí donde comienza la verdadera desestabilización del viejo paradigma. Porque cuando comprendes que no puedes encontrarte como objeto, la búsqueda cambia de dirección. Ya no se trata de mirar hacia afuera en busca de una identidad, ni tampoco de construir un personaje más sofisticado, más espiritual o más coherente. Se trata radicalmente de reconocer que el que buscaba era parte del espejismo. Repito, de reconocer que el que buscaba era parte del espejismo. Al final de este capítulo queda abierta una pregunta que no puede responderse con pensamiento, pero cuya sola presencia disuelve las capas más densas del yo inventado. Si no soy la imagen que pienso, ni la historia que cuento, ni la figura que recuerdo, ¿qué es lo que queda cuando el pensamiento ya no puede sostener el personaje? La respuesta no aparece como una idea, aparece como un espacio, un modo de estar, una claridad que no se afirma a sí misma, pero se reconoce sin palabras. Ese espacio será el punto de partida del próximo capítulo, donde exploraremos cómo lo que llamamos un mundo, eso que damos por real, sólido, externo y objetivo, no es más que un espejo del mismo mecanismo que ha construido la ilusión del yo. Porque cuando el yo no puede pensarse, tampoco el mundo puede ser entendido como lo que creías. Comienza ahora el desmantelamiento de la segunda ilusión. Os envío un abrazo, queridos amigos. Os deseo un excelente día. El yo que no puede pensarse a sí mismo. Cuidaros, nos vemos mañana. Chao.